Lamentablemente en Cuba hablabas con miedo. En estos 8 años que llevas acá, ¿qué te motivó a pues decir, pues México es mi casa? Mira, yo sí tengo que decir en una sola palabra. O sea, si yo tengo que responder el motivo principal que a mí me hizo considerar a México mi segundo país, mi casa, que me ha permitido hacer vida en México, si tengo que definirlo en una palabra es libertad. Uh-huh. Yo aquí he podido experimentar la libertad en su máxima expresión, en su máxima connotación. Uh-huh. O sea, yo aquí he aprendido a ser una persona libre. Okay. Aquí he podido aprender a expresarme abiertamente. O sea, estamos hablando de algo que en pleno siglo XXI debería ser derecho de cualquier ser humano. Uh-huh. El derecho a la libertad. Y cuando digo libertad, me refiero a muchas cosas. De expresión, elegir qué comer, uh-huh, elegir qué vestir, uh-huh, elegir a qué partido pertenecer, uh-huh, elegir cuál sea tu ideología política, religiosa. O sea, la libertad entendida en muchísimas aristas. Uh-huh. Y lamentablemente en Cuba hablabas con miedo. Siempre uno hablaba con miedo. Yeah. O sea, siempre venía el profesor que te decía, no hables de eso. Así, ¿qué pasa? ¿Estoy hablando? No hables de eso. Incluso entre cuatro ojos. Entre compañeros, compañeros. Porque fíjate que tenías que hacer mensualmente una reunión que respondía al partido. Fíjate si todo estaba tan oculto que te voy a explicar cómo yo tuve que hacer para venir a México. O sea, yo era profesor. Si yo hubiese dicho en mi departamento que yo quería venir a México a superarme, a hacer una maestría, lo cual es un derecho, no me hubiesen dado el permiso. Uh-huh. O sea, yo todo tuve que hacerlo para que veas este punto que tú estás ahora mencionando, el temor que siente uno, lo controlado que está uno, incluso hablando de pasillo, como siempre decimos, cuidado, las paredes tienen oído. Sí. Yo todo lo hice a escondidas. Yeah. Yo tuve que legalizar mi acta de nacimiento, mi certificación de notas, mi título universitario, lo legalicé primero ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba, después lo legalicé en la Embajada de México en La Habana y yo informé a la universidad que estaba en México cuando ya estaba en México. No okay. Antes. O sea, yo esperé y envié un correo, ¿saben qué? Ya no me interesa la plaza de profesor, ya yo estoy en México y tengo otros proyectos de vida. Okay. Así somos como, es que en Cuba, Foucault lo dice muy bien, somos como una especie de panóptico. Yeah. O sea, esa cárcel que está completamente vigilada, sí, no puedes moverte, no puedes dar un paso sin que te estén mirando. O sea, claro, es una vigilancia constante. O sea, es como ese tipo de prisión que está construida el panóptico, sí, que describe Foucault y estás todo el tiempo vigilado. O sea, del panóptico, ¿cuántos escapan? Muy pocos. Y si te atrapan, te va a ir muy mal. Yeah. Eso pasa. También pasa ese temor, es como la caverna platónica, el mito. Yo creo que la mayor similitud que podemos hablar con Cuba en muchos sentidos de desconocimiento, de cómo el cubano ve el mundo exterior, es la caverna platónica. Yeah. O sea, son esos esclavos que están ahí en la caverna, que no tienen casi luz, pero es lo que conocen. Yeah. O sea, el cubano lo que conoce es lo que vive en Cuba. Y alguno que logra salir de esa caverna, que logra salir de Cuba y conoce el mundo exterior, queda deslumbrado. Yeah. Ese es el cubano que regresa a Cuba y les dice, miren, hay un mundo mejor, hay libertad, hay oportunidades, hay posibilidad de elegir cuál va a ser tu destino. Puedes soñar. Es tristemente cierto, pero es como sucede en Cuba. 2 invitadas cubanas que tú antes en el podcast mencionaron muy fuerte, justo respecto a lo que tú dices, la llegada de Internet a Cuba, pues de manera masiva, más o menos por el 2011, 2002, me parece, ¿no? Un antes y un después. Yo tenía acceso a Internet porque era profesor en la Universidad de La Habana. De hecho, yo te cuento, a mí me permitió, yo reuní mi dinero para venir a México usando Internet. Yo vendía coches en Cuba, vendía coches antiguos. Era como una especie de comerciante. O sea, tú eras dueño, por ejemplo, de un coche, de un Chevrolet del 55, y como tú eras un cubano que no tenías Internet, yo te ofrecía mi Internet, te anunciaba tu coche, okay, y ya mucha gente que revisaba, cubanos que viven en el extranjero y le compran un coche al familiar que vive en Cuba. O sea, el Internet lo tenía desde el 2008, 2009, un Internet del primero porque era profesor.
pero el internet masivo empezó en Cuba como el 2015. Yeah. Era un internet que la gente tenía que ir al parque a conectarse. O sea, eran espacios públicos. Sí. Comprabas tu tarjeta y eso, lógicamente, te digo, marcó un antes y un después porque le permitió a la gente, al menos por internet, por las redes sociales, como decimos, ¿no? Las benditas redes sociales. Son benditas, sobre todo para los cubanos, porque le permitió conocer un mundo exterior, más allá de la información que se brinda en los medios de Cuba. Oye, ¿cuáles han sido tus choques culturales más fuertes acá en México? Oye, mira, yo te puedo decir que México posiblemente sea de los países donde un extranjero experimenta más choques culturales. Por ejemplo, los modismos. O sea, los modismos es impresionante. En Cuba, solemos decir, ese de los modismos que desde el día 1, recuerdo que iba a tomar un autobús, me dirigía a una clase de mi maestría y en Cuba decimos coger, o sea, tomar, sí. Cojo el autobús. al autobús, o sea, lo heredamos de España, decimos coger. Que lógicamente que en México se entiende, en cada estado se entiende que es coger, pero desde hace algunos años en México se le ha dado a la palabra coger una connotación sexual. Sí. Claro. Y en cada estado, y te puedo decir, he estado en varios estados, en cada estado es diferente. No es lo mismo Ciudad de México, quizás Puebla. Yo vivo en Puebla y también con algunas personas en específico. Sí. Me encuentro en la parada de autobús una chica muy, muy seria, muy formal, y le digo yo sabía que había que decir señorita. En Cuba decimos mi amor, mi vida. Ajá. Una pregunta, tú te diriges a un desconocido y le dices mi amor, una pregunta, mi vida, una pregunta. Yo dije, no, déjame ya adentrarme con la cultura mexicana, aunque llevo apenas 72 horas, llevaba poco tiempo. Y le pregunto a la chica, llego yo, y en aquel entonces yo también hablaba alto, muy directo, todavía era un cubanito recién llegado que estaba chocando con una nueva cultura. Y le digo a la chica, señorita, ¿cómo puedo coger? Cuando le digo eso, la cara se le puso de varios colores, el semblante. Yo rápidamente me percaté y en automático dígole, tomar el autobús. Ah, sí, joven, mire. O sea, eso fue los modismos. Y hay muchos más que yo recuerdo que con mis compañeros de maestría hasta nos reíamos, ¿no? Y era parte del aprendizaje, aprendiendo modismos mexicanos. El no manches. Cuando me decían no manches, yo me miraba la playera. Me asustaba, ¿no? O sea, y me decía, oye, no manches, Michelle. Acabé de ir al baño, ¿cómo que estoy manchado? Me miraba la pantalla del pantalón, ¿qué onda, no? No manches. El haz de cuenta que. Hazte cuenta que. Haz de cuenta que. O sea, decía, el no inventes. Cuando me decían, no inventes. Dice, no. No lo inventé. Que estaba haciendo una historia, yo muy serio, muy concentrado. Mira, le estaba explicando a varios compañeros y me dice uno, no inventes, Michelle. Y digo yo, o sea, no me digas mentiroso. Como, te estoy hablando muy en serio. O sea hay muchos modismos en México. Esa es por la parte de los modismos, por la parte del léxico. El léxico mexicano es muy amplio. Sí. O sea, hay textos sobre el ser del mexicano que es diverso, es único. Me pasó también, lógicamente, con la comida. Mira, con la comida un choque muy fuerte es que para mí era hasta el día 1 que llegué a México, la tortilla para mí es la tortilla de huevo. Okay. Lo que es el omelette. Ah, claro, como el omelette. Sí, el huevo, la tortilla española. Y yo voy a una fonda, voy a probar la fonda. Me dijeron, prueba una fonda, es que es comida muy rica. Entro a una fonda, pido mi plato, los 3 tiempos. Es que también en la fonda hay varios choques porque los 3 tiempos en Cuba normalmente es el platico de arroz con todos juntos, ¿no? Y ahí son 3 tiempos, ¿no? Es bien abundante. Y yo pedí mi pollo, yo feliz con mi comida y me dice la chica, se me acerca, joven, ¿le pongo tortillas? Dígole, no, ¿para qué tortillas? Si tengo carne, no quiero huevos ahora. Y es la tortilla de maíz. Claro. Y ya no puedo prescindir de la tortilla de maíz. Y lo que tienen los choques culturales acá en México, que cuando eres extranjero y llegas y comienzas a familiarizarte con modismos, con comida, con comportamientos, y una vez que estás en México, ya no puedes vivir sin ellos. Sí, luego se te pegan, se te pegan muchísimo. ¿Cómo lo llevas con el picante? No muy bien, no muy bien. No. Fíjate, ahí, a ver, si ser mexicano significa comer picante, ahí sí estoy reprobado. Okay. Sí, ahí sí reprobado. Yo como algunas salsas, quizás algunas botanitas así, vamos a jalapeño, pero...
Vamos a ponerlo a la prueba. Aquí Michelle, un cubano, Dice probando. que mientras más intenso sea el color, peor es. Vamos a primero ver pícaros. Eso me causaron la primera vez bastante como conflicto, ¿no? Yo no entendía cómo echan como tipo de chile y tamarindo a Me dulces. sigue causando impacto que son dulces con picantes. A ver, vamos a probar uno. Adelante. Pícaros. O pícaros, ¿no? Pícaros. ¿Ya de una vez? No. Mm, ¿Qué dices? Me gusta el tamarindo, ¿eh? Yo ya me acostumbré. Para principiantes está bien, pero no, ya este sí, Jan. Este sin problema. Pero sí tiene su picor. ¡Ay! Pero sí. Después, ¿no? Mm, Prueba uno de esos. Squinkles rellenos. y son adictivos. Una vez que los Pues sí. pruebas, son adictivos. Es que justamente ya cada vez yo me cacho también con eso. Esos sí están buenos. No. Es que lo que está chulo que rellenaros, ¿no? ¿Sí te gustan esos? Me gustan. No son demasiado picantes. Lo tolero. Si me pones un jalapeño, no me lo puedo comer. Y ahora sí, la estrella que digamos, cuando vamos a Alemania, como luego, ¿no? A mí me gusta, y a Jess también, como repartir entre nuestros amigos alemanes como productos mexicanos, ¿no? Y a ver cómo reacciona. Pero siempre como, también como las papas picantes, primero las prueban y dicen, no manches, pero ya luego, una vez que, justo como tú dices, como quiere más, ¿no? Flaming hot. Esas nunca las he probado. Pero con ganas, así. Primero. Y extra. Mira, aquí anuncia el chile de la muerte. Ese rojito. ¿Dónde? Míralo acá. Ah, el chilito, sí. Sí. Y mientras más pequeño, más picoso. Mientras más pequeño el chile, más picoso, banda. Ya escucharon. El tamaño no importa. ¿Cómo ves? Están fuertes. ¿Sí te pican? No puedo. Yo normalmente me como. Perdón. No, 5 o 6 a la vez. Pero esta voy a tomar agua. Sí. Sí, es fuerte, A mí sí me vuelven bien adicto a esas madres. Y luego siento incluso uno combinar. Como dulce y picante. Vaya, comenten abajo si saben, hacen lo mismo con las papas. No, solo si son trip mío. ¿Cómo ves? No. No. Está picante. No puedo. A ver, toma un poco de agüita, tal vez. Entonces, en una noche de películas no te pedirías eso. No, para nada. ¿Para qué te voy a mentir? No. Pulquecito. Sí. ¿Sí? Sí probé. ¿Te gusta? Pulque. Me gusta el de sabor, no me gusta el natural. Lo he probado de mango, Ándale. pero el puro pulque natural no me gusta tanto. Ok. ¿Mezcal? Sí, he probado mezcal y tequila también. Órale. Pero con Así. limoncito ahí. A besitos. Sí, a besitos, exactamente. Muy poquito. No tengo la capacidad. ¿Del shot? No, del shock. No podría. A mí no me gusta podría. hacer eso. No podría. Rara vez que tomo tragos, pero como cualquier trago que tomo, aprendí en México de tomármelo así como besitos. Michelle, mucha gente que ve Choque Cultural me pidió que te invitara. Cada rato hago como encuestas. ¿Quién quieren que invite? Y fuiste muy mencionado. Y nos hicieron preguntas para ti. ¿Por qué elegiste México para vivir? Por ejemplo, pregunta Xochitl. Siempre fue mi primera opción. Ya. O sea, la oportunidad. México tiene muchísimas universidades. México daba becas y siempre lo vi como una opción. Tenía muchos amigos cubanos que ya habían venido, que vivían en México como profesores. O sea, se me ligó muy bien con mi línea de investigación. Y además, te comentaba en un inicio que culturalmente mi familia siempre estuvo muy apegada a México. Claro. Mi papá es amante del Benny Moré y el Benny Moré triunfó en México, Celia Cruz triunfó en México y muchísimos más. Y igualmente actores mexicanos
que eran los favoritos de mis abuelos. O sea, Ya. desde niño de algún modo estuve vinculado Ya con... hubo un vínculo. Sí, Ok. y se dio la oportunidad de México y dije, pues este es el lugar. ¿Qué otro país o otros países desearías conocer luego de graduarte? Pues ya te graduaste, ¿no? O Sí. ya tienes tu doctorado. ¿Cuáles otros países te gustaría conocer? He visitado España, he estado en Italia y en Perú. Ok. A mí me gustaría conocer Estados Unidos. Sí, Ok. me gustaría conocer Estados Unidos. El día de mañana que sea ciudadano mexicano, Dios quiera que sea muy pronto. Ya Me te gu- estás preparando para... Me gustaría, me gustaría ya que sea ciudadano mexicano, conocer la comunidad cubana, porque se habla tanto de Estados Unidos, pero quiero conocer. O sea, lo Ya. digo abiertamente, sí quiero tener mi visa de turista y conocer Estados Unidos. Me gustaría conocer uno de los países que quiero conocer cuando tenga mi pasaporte mexicano y lo pueda visitar es Inglaterra. Inglaterra. Tengo muchos deseos de ¿Por conocer. qué te llama la atención? Por los Beatles. Yo soy muy Beatles, amante de los ok. Beatles, entonces me gustaría estar ahí en Abbey Road, me gustaría estar ahí en Liverpool. Sí, me gustaría conocer Inglaterra, especialmente por eso. Qué padre. Y pues ya saben, banda, eso es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. Bye.